Les invita a participar de esta importante conferencia dentro del diplomado especializado en violencia familiar. Este importante diplomado se realiza por el Instituto Legal Educatet y cuenta también con la participación de destacados profesores a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad nos acompaña a nivel de nuestra plataforma virtual doctor Mansur Gildemaro desde el país hermano de Venezuela, quien el día de hoy estará abordando aspectos importantes sobre la prueba y la valoración de la prueba en delitos contra la mujer. El Instituto Legal Educatet le brinda la más cordial de las bienvenidas, apreciado doctor Mansur Gildemaro. Bienvenido a Perú a través de esta vitrina. Nosotros ya... Buenas tardes, doctor Eden, gusto en saludarle y la gracias a usted y al instituto por esta grata deferencia de hacerme esta invitación y con mucho gusto, mucha alegría desde acá de Venezuela a la hermana República del Perú, compartir con mis hermanos peruanos en América Latina, porque esta plataforma y esta información académica llega a todos los países de habla hispana. De verdad que es una tarde llena de alegría, porque hablar del derecho es hacer una fiesta de algún modo jurídica. Pues bien, tengo el agrado de conversar un poco y sobre todo crear la inquietud sobre los temas de la valoración probatoria y sobre el derecho a la prueba en la casación. En esa casación que se niega, si se quiere todavía, con aquellos tabúes de que solamente conoce el derecho y no conoce sobre asuntos de cuestiones de prueba y de el juicio de hecho. Pues bien, ya adentrándonos un poco en el tema en cuanto fraccionándolos en primer término sobre la evaluación probatoria y el derecho a la prueba, indudablemente que el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Venezolano establece las reglas de la valoración probatoria y en su defecto sostiene que las pruebas serán valoradas conforme a la lógica, a las máximas de experiencia y a través también del conocimiento técnico-científico. Pues bien, entonces, en primer término, esa valoración probatoria nos va a requerir que tenga una convicción primordial, una convicción primigenia, y es que sea constitucionalmente obtenida. Es decir, nuestro bloque constitucional, específicamente el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que las pruebas para ser lícitas, ser valoradas, deben ser obtenidas conforme al debido proceso. Es decir, toda evidencia, todo acto de investigación realizado en contravención del bloque de constitucionalidad, en contravención a los requisitos que establece el Código Orgánico Procesal Penal, comportarían entonces un medio de prueba ilícito. Y ya el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 1, que viene a reafirmar el debido proceso, el artículo 13, que establece la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas, y el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla que todas aquellas evidencias, toda aquella información probatoria, aquellos medios de pruebas que han sido ilegalmente obtenidos no podrán ser valorados dentro del acervo probatorio, obviamente ya en la motivación probatoria. Pues bien, ya entrando un poco más en la información cognitiva de la evaluación probatoria, en Venezuela rige el principio de la libertad de prueba. Es decir,
para que una prueba sea admitida, debe en primer término relacionarse de una forma directa o indirecta con los hechos que se investigan. Entonces, esa condición vamos a llamarla para obtener, si se quiere, una categoría de denominación, la pertinencia. En primer punto neurálgico de un medio probatorio tiene entonces que debe ser pertinente. Y ese tema de la pertinencia es sumamente interesante desde el inicio del proceso y obviamente al finalizar el proceso, porque si se trata de un veredicto de culpabilidad es porque esa información probatoria en un modo, tiempo y lugar y dentro de lo que podríamos también llamar un sistema temporal de ese modo, tiempo y lugar, esa información probatoria en principio no puede ser desde el punto de vista nociológico errónea, es decir, tiene que ir buscando, tiene que ir afianzándose de una manera holística toda la información probatoria para solidificar una tesis, un enunciado probatorio que es el que ha sido invocado en este caso en la tesis de la acusación fiscal. Cuando vamos a hablar entonces de la valoración probatoria dentro del diseño del artículo 22 venezolano, entonces la primera invitación es a un acercamiento al control de logicidad que luego haría la Corte de Apelaciones en caso de una impugnación de esa sentencia, un control de logicidad. Para llevar a cabo ese control de logicidad sobre la valoración de la prueba, entonces tendríamos que tener a la mano los conceptos básicos, que en este caso serían los principios de la lógica. El principio lógico de identidad, donde A debe ser A y no debe ser C. El principio lógico del tercer excluido, no hay término medio. O sea, no pueden haber tres opiniones con respecto a un solo hecho sobre un mismo tiempo, sobre un mismo lugar. Eso no lo admite, obviamente, la lógica formal. No puede entonces también admitirse errores por falsos juicios de identidad. Es decir, que el principio lógico de identidad exige que el medio de prueba sea precisamente el obtenido en la escena del suceso, el resguardado a través de la cadena de custodia, el incorporado y el discutido dentro del tema de probatoria. Entonces, también tenemos el principio lógico de razón suficiente. Nada viene de la nada. Y dentro de ese principio lógico de razón suficiente están abarcados todos los principios de la parte nociológica, desde el punto de vista el principio de la identidad, el del tercer excluido, el de la no contradicción, el principio en cuanto al modo, tiempo y lugar, el principio de la causalidad. Todo ello está dentro de la lógica formal. Entonces, el primer examen, el primer test de valoración que el juez de juicio le hará a esa información probatoria es si reúne los requisitos que establece la lógica. Es decir, entonces, que cuando se viola la lógica dentro de los errores probatorios, cuando el juez valora una evidencia, un medio de prueba que haya sido ilícitamente obtenido, inconstitucionalmente obtenido. Allí entonces estaríamos hablando de un falso juicio de legalidad de la prueba. Al estar hablando de un falso juicio de ilegalidad de la prueba, entonces el juez formularía un juicio de exclusión y ese juicio de exclusión debe responder a la ponderación, no puede ser de una manera arbitraria. Tiene entonces que el juez emplear el conocimiento del artículo 49 de nuestra Constitución, que establece que toda evidencia obtenida con violación al debido proceso es nula de pleno derecho. Pero además tenemos el artículo 7 de la Constitución de Venezuela, que establece el principio de prohibición de arbitrariedad. Es decir, que todos los funcionarios policiales, fiscalía, en general todo el Poder Judicial, está sometido al imperio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y por allí entonces es el ropaje legal
que le va a dar esa fisura de legalidad al elemento de convicción, al medio de prueba que se va a promover en la fase intermedia, para que luego, al ser debatido durante el juicio oral, sea valorado con el juez. O sea, el primer test de evaluación de la prueba, en esa evaluación, discúlpeme la cacofonía, es el test de la logicidad, el test de la legalidad, si responde a la obtención constitucional o no responde a la obtención no constitucional. Allí ven entonces cómo juega un papel importante el asunto de la lógica. También cuando el juez debe, en ese momento de evaluación de la prueba, respetar el principio lógico de identidad. No puede hacer juicios de valores, no puede hacer juicios contra la información probatoria tergiversándola, porque al momento en que tergiversa entonces la información probatoria, ya tendríamos un motivo para recurrir por violación en la motivación de la sentencia, acuñándose allí una ilogicidad, identificándola desde el punto de vista de haberse violado el principio lógico de identidad de la prueba. Además, siguiendo este orden de ideas, tenemos que la prueba debe ser lícita, la prueba debe respetar los principios de la lógica, y dentro de los principios de la lógica, el principio lógico de razón suficiente también podría el juez conculcarlo cuando hace un silencio parcial o un silencio total de algún medio de prueba o de la información de esa prueba. Entonces, es interesante ya que cuando nos hablemos de un principio de la prueba y de silencio de la prueba, también reconducido como falso juicio de existencia probatoria parcial o en su defecto total. Entonces, aquí, a diferencia del juicio de exclusión en materia ilícita, aquí entonces hay que hacer es un reclamo como un juicio de inclusión, y para que pueda prosperar ese reclamo ante la Corte de Apelaciones y ante la Sala de Casación, el recurrente debe de probar que la información probatoria era tan valiosa, era nuclear, era crucial, que de allí incidía, va a influenciar la dispositiva de la sentencia. Es decir, entonces tenemos en este caso que un reclamo por silencio de prueba debe de hacer un juicio de inclusión el recurrente. Y al hacer el juicio de reclusión del recurrente, indudablemente tiene que probarle a la Corte de Apelaciones que, de no haberse cometido ese error por silencio de prueba total o parcial, o por ese error en el caso de la legalidad por juicio de exclusión, la sentencia hubiera sido otra. Y allí entonces vamos aplicando todo lo que es el concepto de un test de racionalidad global que abarque la logicidad, que la legalidad de la prueba. Por otra parte, es interesante en este momento sustentar un error de valoración de la prueba que está en la subsunción, y es como cuando existe una calificación jurídica indebida. Lleva una connotación probatoria. ¿Por qué lleva una connotación probatoria? Porque aun cuando afecta la calificación jurídica, se estaría interpretando erróneamente la prueba, pero desde el punto de vista jurídico. Vean, como por ejemplo, el hecho está bien establecido, la información probatoria es lícita, es correcta, pero al hacer esa subsunción jurídica, entonces la calificación jurídica no es la correcta. Podríamos entonces estar que un ejemplo palpable sería en los casos de un hurto calificado a un hurto simple. Vean entonces que manejándose dentro del mismo rubro, la calificación no es correcta porque la prueba ha sido jurídicamente malinterpretada. Eso por allí busco reconducirlo precisamente como un error de prueba por error de interpretación errónea en cuanto no al contenido de la pertinencia, sino en cuanto a la calificación jurídica. Ahora bien, el tema de la valoración de la prueba
es un tema muy suculento, porque muchos hablan también que la lógica formal está agotada. A mi modo de ver, la lógica formal no está agotada para el asunto de la evaluación de la prueba, lo que significa entonces que tendríamos que hablar de una evaluación lógica de la prueba dentro de un control de logicidad, y también habríamos que hablar de un control de verificabilidad, y allí, al hablar del control de verificabilidad, indudablemente que entra en juego todo lo que tiene que ver con el aporte del método científico, y es un tema sumamente suculento desde el punto de vista epistémico, porque abarca, si se quiere, desde el origen de la imputación, porque ya estaríamos hablando de una hipótesis probatoria, su señalamiento, su imputación conjuntamente con la calificación jurídica, pero estaríamos ya en un tema del método científico, es decir, hablando de la verificación. Y en torno a la verificación, yo siempre le recomiendo en la clase a mis alumnos que manejemos entonces el gran aporte de Karl Popper en el Círculo de Viena, cuando él propuso la teoría de la falsación de las hipótesis. Dentro de esa falsación de las hipótesis es más fácil probar la mentira que probar la verdad. Entonces, falseando la hipótesis probatoria, indudablemente podemos resguardar el principio de la presunción de inocencia, debido a que si el fiscal está basado sobre unos elementos de convicción que son inconducentes, no son útiles, aunque sean legalmente obtenidos, pero son inconducentes. La información probatoria no coadyuva a construir precisamente el conocimiento de ese modo, tiempo y lugar. Entonces, la teoría de la falsación de las hipótesis, muy oportuna en el momento del juicio oral. Obviamente que también desde el punto de vista, desde el inicio del proceso, para el asunto de la verificación de la hipótesis, la imputación, etcétera, pero ya cuando estamos obviamente en el juicio oral, es interesante poner de relieve que va a jugar un papel importante allí la teoría de la falsación. Entonces, dentro de estos nuevos derroteros de la epistémica, el juez, como un sujeto conocente, haciéndose de toda esta gamaje, puede fortificar un concepto el cual no comparto, que es el de la sana crítica, que abarca la aplicación de la lógica, la aplicación del método científico y la aplicación de las máximas de experiencia. Más bien, y me inclino por que el término ya de la sana crítica sea desalojado del lenguaje del derecho, y en su momento y en su lugar hablemos entonces de un control de racionalidad, que abarque la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, porque en el momento de controlar una sentencia, si nos vamos por la vía del concepto de la sana crítica, no vamos a tener mucha fortuna, porque si existe una sana crítica, debería existir, por aquello de los contrarios filosóficos, un juicio de sana incrítica, pero eso no existe, no hay una sana incrítica, no. O sea, es un concepto que no es inacuñable. Por lo tanto, si nos quedamos con un control de logicidad, con un control de verificabilidad y un control del sentido común, abarcaríamos la lógica, abarcaríamos el método científico y abarcaríamos en el control del sentido común todo lo que tiene que ver con las máximas de experiencia. Y hablando de las máximas de experiencia, indudablemente que el juez, cuando va a aplicar una máxima de experiencia, debe de partir de que debe de enunciar cuál es la máxima de experiencia que va a aplicar para convertirla en una premisa mayor. ¿Cuál es el hecho de premisa menor al cual va a tratar de subsumir o de aplicar? ¿Y cuál es la conclusión? Porque de no hacerlo, indudablemente estaría allí violando todo lo que es una racionalidad, un raciocinio. Estaría produciendo, si se quiere, una sentencia arbitraria. Por otra parte, también cuando hablamos de
de la aplicación de la teoría de la verificabilidad, también entonces tendríamos que abarcar allí todo aquello que tenga que ver con los errores de percepción. Ahora, los errores de percepción desde el punto de vista de la prueba, porque también sostengo que la percepción es la única fuente del conocimiento probatorio. El testigo tiene una percepción sensorial natural, todo el conocimiento que le ingresa, sonido, etcétera, por sus sentidos. Indudablemente que nos preguntaríamos, y cuando estamos en la prueba científica, estamos en la prueba del experto, ¿frente a qué entonces nos encontramos? Sigue siendo una percepción, pero esa percepción en cuanto al análisis de un momento determinado de una evidencia por parte de un experto debe ser traducida en el dictamen pericial a través de y colada a través de un marco teórico, y es ese marco teórico al que vamos a controlar, es la experiencia del experto durante su pericia y durante también su vida profesional, porque pudiéramos tener un experto que ha sido lícitamente incorporado al proceso, correctamente juramentado, no tiene ninguna falencia jurídica, ninguna falencia a la realización del acto, pero puede tener un conocimiento ya obsoleto. Y desde ese punto de vista no estaríamos entonces abordando el tema de la verdad conforme a la búsqueda de un debido proceso. Ya estaríamos hablando entonces de una falencia porque existe un conocimiento obsoleto y ese conocimiento obsoleto debe ser controlado. ¿Y cómo lo vamos entonces a controlar? Obviamente a través de lo que llamamos entonces, podríamos llamar violaciones a las máximas científicas. Allí estaríamos entonces haciendo un control de verificabilidad aplicando científicos. O sea que el tema se convierte en tema muy interesante. Y siempre digo a mis alumnos que el tema de la prueba, el tema de la lógica, del método científico, del sentido común, no es un tema transversal que abarca toda ciencia. Entonces, a través de esos vasos comunicantes, el juez, como sujeto cognoscente, tiene la gran oportunidad de hacerse de un conocimiento para acercarse a la aplicación correcta de la ley. Por otra parte, también, en esa misma tendencia de la evolución de los estándares de prueba juegan un papel sumamente interesante, porque la idea es avanzar hacia la construcción de un conocimiento probatorio que no esté en riña con la lógica, con el método científico, el sentido común, y que sea cónsono con el tiempo y lugar y se haga esa reconstrucción, porque al fin y al cabo la evaluación de la sentencia jurídica y del juicio de hecho del punto de vista holístico no es más que la reconstrucción en racondo, si se quiere, de un suceso que al haber acaecido lesionó uno o varios bienes jurídicos, y en ese momento entonces se busca que el juez, a través de la prueba, restituya la situación jurídicamente infringida, bien con una sanción penalmente. Aquí estamos en el proceso penal con una sanción, ya en el civil sería indemnizatoria, etcétera, ¿de acuerdo? Pero vean entonces cómo todo ese conocimiento a través de esos vasos comunicantes pueden ir entretejiéndose. Allí las teorías del maestro Larry Laudan son sumamente también importantes, porque entonces vamos a controlar ¿qué? La evaluación de la prueba, o vamos a controlar los errores. Vamos a controlar son los errores cometidos en la valoración de la prueba. En el artículo 22, cuando nos habla de la lógica del conocimiento científico y la máxima de experiencia, en los motivos de apelación se habla de la violación se puede recurrir por motivaciones ilícitas, falta de motivación, etcétera. Entonces nos estamos dando cuenta que existen los andariveles, los motivos procesales para
lo que no existe en Venezuela son motivos descritos, tarifados como tales. Entonces, tenemos los motivos, tenemos los requisitos de la sentencia, tenemos los requisitos de la evaluación de la prueba. Lo que tenemos entonces que construir es una teoría de supuestos, ya que los supuestos, y como la vida es infinita, los supuestos en concreto son innominados. Ahora, al ser innominados, estos supuestos de apelación por violación al derecho a la prueba, que es allí donde surge el vínculo, el vaso comunicante con el otro tema, que es el tema del derecho a la prueba. Todas las violaciones con respecto a la prueba tienen que afectan a dos garantías, afectan el derecho a la prueba y afectan la presunción de inocencia. Pero hoy nos vamos a hacer hincapié es en el tema de la evaluación, los errores de la evaluación probatoria, la impugnación de esos errores y cómo podemos invocar el derecho a la prueba en la Corte de Apelaciones y en la Sala de Casación Penal. Siempre cuando estamos conversando ya a nivel internacional sobre estos temas, debemos entonces que ver cuál es el diseño procesal de cada país, porque si se hace un vaso comunicante, la filosofía del debido proceso, la lógica es una sola, naturalmente. Ahora vemos cómo funciona ya en la hermana República del Perú, normas que tengan que ver con la búsqueda de la verdad, con la lógica, con el método científico, los requisitos de la motivación, o sea, cómo conciliamos dentro del diseño procesal interno todos estos planteamientos para que puedan ingresar y convertirse en una casuística práctica. Indudablemente que sí es viable, es controlable la sentencia arbitraria en cuanto a evaluación de prueba. Y es importante en este momento, hermanos de la República Hermana del Perú y de todos los abogados que nos escuchan de aquí, de América Latina, nuestros hermanos hispanoamericanos, es lo siguiente, que el asunto de la inmediación no crea una inmunidad a la evaluación probatoria. Es decir, el principio de inmediación no es un principio invulnerable de ningún modo. Por ejemplo, si el juez observa que un testigo está sudando y en el momento en que lo va a valorar no le cree su testimonial, está allí violando el derecho a la prueba. ¿De qué modo? Del siguiente, porque está decidiendo sobre la credibilidad del testigo, un tema que probablemente en el juicio no ha sido debatido. Es decir, que el principio de inmediación no le da un poder omnímodo al juez de ningún modo. Vean, no se lo da de ningún modo porque precisamente si aun cuando ve al testigo que está nervioso, que el juez debe de advertirle a las partes que se discuta sobre la credibilidad, porque el juez en el momento en que está valorando la prueba, la evaluación de la prueba es una actividad estatal y esa actividad estatal debe someterse al artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el principio de prohibición de arbitrariedad. Y ese principio de prohibición de arbitrariedad es precisamente el dique para que el juez tenga que respetar la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia en una valoración probatoria. Entonces, el asunto de la inmediación es lo para poder impugnar esa evaluación probatoria haciéndonos de la opinión del maestro Bacigalupo. El maestro Bacigalupo habla de dos niveles racionales de la prueba. Ahora, estos dos niveles racionales de la prueba ya la epistemología lo ha planteado. Nos ha planteado como el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. He observado que allá en la hermana República del Perú hay unos trabajos muy interesantes sobre el contexto de descubrimiento, el contexto de justificación, y indudablemente que esto nos permite centrar el asunto, el quid, en que el principio de inmediación entonces no es un principio inmune a crítica, por lo contrario, es
un principio que tiene su atenuación. Ahora, ¿cuáles son las atenuaciones al principio de inmediación? Hay pruebas que son literosuficientes. ¿Cuáles son las pruebas literosuficientes? No es que no necesitan ser debatidas de ningún modo, pero hay elementos de información de esa evidencia, de ese medio probatorio que preexisten en el proceso. Entonces estaríamos hablando del caso de una carta, de un cheque. Hay elementos allí que no se crearon, no se constituyeron durante el proceso, sino que antecedían el proceso. Entonces, allí la inmediación tiene un límite. Tendría el juez entonces que irse allí al auxilio de la aplicación de la hermenéutica, al analizar una carta que fue escrita días antes, etcétera, de haberse cometido un homicidio. Entonces, vean cómo vamos entonces atenuando esa gobernabilidad que se le ha dado al principio de inmediación, que es relativa, no es del todo cierto. Ahora, ¿por qué hablar un poco del contexto de descubrimiento? Por aquello de que los científicos se plantean que si existen o no existen normas para descubrir el conocimiento, normas para decir el eureka en una comprobación de hipótesis científica. Por supuesto que estando en el derecho nos hacemos auxilio de ese aporte para buscar este conocimiento probatorio desde la fase preparatoria, de este conocimiento probatorio que se va haciéndose, pero al llegar al juicio oral, donde se desatan todos los demonios, etcétera, debemos de partir que el derecho por autonomacia es un encuentro de reglas, y quienes más tienen prohibiciones en esas reglas de buscar la verdad es el Estado, es el fiscal, es el juez, es el defensor de algún modo, es la víctima. Pero vean, dentro de esas reglas que hay que cumplir buscando ese conocimiento, del contexto de descubrimiento, eso es muy interesante. O sea, el tema del contexto de descubrimiento, llevarlo al campo del derecho, es sumamente suculento porque nos ayuda a construir las hipótesis probatorias con un grado más alto de asertividad. Por otra parte, el contexto de descubrimiento, de justificación, que vendría siendo el segundo nivel del cual habla el maestro Bacigalupo. Obviamente, en mi opinión, lo veo de esa manera. Y lo veo de esa manera porque ese segundo nivel de la justificación vendría entonces a cómo traduzco toda la observación probatoria, toda la evaluación probatoria a un discurso que sea creíble, pero que no afecte, que no tergiverse precisamente el fenómeno probatorio desarrollado en el juicio oral. Es allí donde el juez tiene dos caminos: o redacta en términos de informe científico la sentencia, o lo formula, lo hace a través de un método holístico. Ahora bien, es el gran examen, es la gran prueba de fuego que tiene el juez, porque llegado a ese momento tiene que conocer profundamente los tiempos verbales, el presente histórico, o sea, manejar quién es el narrador imparcial, quién es el narrador dentro de los discursos del derecho allí, porque si nos vamos y vemos la morfología, la estructura de un juicio oral, pareciera ser que es el encuentro de una serie de cajas chinas contando historia, porque precisamente en el reloj del tribunal está el tiempo real, pero hay un tiempo subjetivo que se desarrolla en las historias que cuentan los testigos. Hay un tiempo subjetivo cuando declara el experto sobre la experticia que tuvo, pero también tiene un tiempo objetivo, que es en la redacción del dictamen pericial. Vean entonces que todos estos controles, el test de logicidad, el test de verificabilidad, ahora también entonces podríamos hablar de un test de coherencia interna y externa del discurso, de la motivación de la sentencia, producto de la comunicación de esa valoración probatoria. Es decir, entonces,
que en materia de metodología, en materia de interpretar el derecho y buscar sentencias que no sean arbitrarias, se cuentan con muchas herramientas. Y no solamente se cuentan con las herramientas, sino que también el Código Orgánico Procesal Penal lo receta esos artículos que permiten este control. El Código Orgánico Procesal Penal establece en su artículo 1 el principio del debido proceso. El artículo 13 recoge el concepto del tema de la verdad dentro del proceso como finalidad, pero por las vías jurídicas. Esas vías jurídicas nos están haciendo alusión al debido proceso, indudablemente. Más adelante hay otro artículo, el 157, si bien recuerdo ahora, establece que todas las sentencias deben ser fundadas mediante auto o sentencia. Indudablemente que allí tenemos el gran sustento legal de la motivación de la sentencia. Indudablemente que también en los requisitos de la sentencia, allí hay en Venezuela una norma que establece que la sentencia debe tener sus fundamentos probatorios. ¿Cuáles son las circunstancias que fueron establecidas por los hechos establecidos, probados? Y luego otro numeral allí que los fundamentos de hecho y de derecho. Es decir, hay un vaso comunicante, pero también existe otra norma cuando se habla del principio de la congruencia procesal, donde establece que el juez no puede ir más allá de los hechos del hecho acusado, y si en tal caso debe haber durante el juicio oral, dado la advertencia de un cambio de calificación, un cambio o un cambio en perjurio, vamos a llamarlo así por esta vez, por acuñar un término, porque el juez puede, en un momento determinado, debido a las circunstancias probadas, solicitar que el Ministerio Público amplíe la acusación. Entonces vean cómo se va desarrollando y tenemos todas las herramientas para que esta teoría de la que estamos aquí conversando tenga su viabilidad casuística a través de las exigencias de la motivación, cuando se establece que la motivación puede recurrirse por una motivación ilógica, puede recurrirse por falta de motivación. Entonces, estos temas no son temas solamente peregrinos que quedarían como unos asteroides alrededor del proceso penal, no, tienen probabilidad, tienen el cauce procesal, la norma para llevarlos a cabo y tener en concreto una justicia moderna, una justicia consona con los nuevos paradigmas, con las nuevas posturas epistémicas. Ahora bien, haciendo acá el embrague con el tema del derecho a la prueba, el Código Orgánico Procesal Penal tiene una serie de artículos interesantes. Todos los artículos que tienen que incidir sobre los medios probatorios en la fase probatoria, todos sustentan que se buscará la verdad a través de esos elementos de convicción. Entonces, esa búsqueda de la verdad, ¿sobre qué verdad? Sobre el modo, tiempo y lugar. Pero el artículo también de la Constitución de la República de Venezuela establece en el artículo 49 como parte del derecho a la defensa cuando establece el debido proceso. Todas aquellas pruebas obtenidas con violación al debido proceso serán nulas. Es allí la gran cortapisa a la arbitrariedad en materia probatoria. Pero también hay una frase exquisita, una frase, y la llamo exquisita porque nos alude a que el derecho a la prueba no solamente abarca el derecho a solicitar diligencias probatorias, el derecho a obtener las respuestas sobre esas diligencias probatorias, el derecho a examinar las actuaciones procesales, a examinar el contenido probatorio, a promover la prueba, a promover pruebas complementarias, a promover nuevas pruebas, a interrogar, a participar en el interrogatorio, que se deje constancia de todas las vicisitudes y respuestas que se ha hecho a través del interrogatorio, sino que también, ya en modo personal, hay una forma de garantizar el derecho a la prueba. Cuando la Constitución establece que la persona tiene el derecho de acceder a la prueba. Entonces,
a través de todo ese recorrido de lo que es el procedimiento probatorio, pero también en la sentencia. Es decir, que el derecho a la prueba abarca que el juez debe presenciar el debate probatorio. El juez debe de valorar la prueba, debe de valorarla conforme la lógica, las máximas de experiencia, los conocimientos científicos. ¿Dónde lo va a reflejar? Naturalmente que en la motivación de la sentencia. Entonces, en la motivación de la sentencia también es el lugar, el epicentro, donde las partes tienen el derecho, si se quiere, ya centrado de acceder a la prueba. Se está accediendo a ese razonamiento sobre la prueba. Por otra parte, el derecho a la prueba se encuentra en las vías recursivas. Nosotros tenemos acá en Venezuela las vías recursivas, apelación de auto, apelación de sentencia definitiva, obviamente la casación. Dentro de la apelación de auto, cuando, por ejemplo, a una persona se le imputa y al juez publicar la motivación de esa imputación, naturalmente que si el imputado, obviamente, no va a aprobar esa imputación, puede recurrir. Y al momento de recurrir, y es allí donde se abre un abanico que a mi modo de ver es interesante. ¿Por qué interesante? Porque si vamos a apelar sobre las razones de la base probatoria del decreto de la privación preventiva judicial de libertad, entonces hay un artículo que establece que cuando el recurrente interpone el recurso de apelación de ese auto, puede promover prueba. Entonces, la pregunta que habría que hacerse, ¿qué tipo de prueba puede promover? ¿Para probar las deficiencias del proceso o también para probar toda esa falsedad de la imputación? Indudablemente, a mi modo de ver, es una oportunidad que aun cuando se trate de que la Corte de Apelaciones va a controlar un auto, las razones probatorias de ese auto, el artículo 13 que establece que la finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad, indudablemente que el recurrente allí tiene, el recurrente víctima, el recurrente imputado o el mismo fiscal, tiene toda la facultad y el derecho de la prueba activado para poner en conocimiento a la segunda instancia de todos aquellos elementos de convicción o medios probatorios que tuvo conocimiento después de la clausura de la audiencia de presentación, audiencia de imputación, como quiera llamarse, este tipo de audiencia. Entonces, vean que ahí se abre hay un margen, pero de 300 grados abierto, porque no solamente se podría promover un testigo, no, cualquier tipo de evidencia de interés criminalístico que esté ya judicializado o que esté en camino de la aprehensión de la cadena de custodia o por ejemplo, también una prueba de informe, porque lo importante es que se va a buscar la verdad. Y si entonces la Corte de Apelaciones ya tiene el conocimiento a través de esa prueba y la va a practicar en la audiencia, no se ha quebrantado ni el debido proceso. Por lo contrario, se ha fortificado el derecho a la prueba, pero también la justicia. ¿Por qué la justicia? Porque en el nuevo concepto de justicia, ya obviamente estamos en el viso histórico de la justicia de darle cada quien a lo suyo, pero me gusta más un concepto moderno de justicia que trata de repartir por igualdad a las partes el derecho, las garantías constitucionales. Y entonces, una Corte de Apelaciones que permita una prueba aducida por el recurso de apelación de auto practicada en una audiencia, la Corte la puede valorar y tomar una decisión
distinta a la que se esperaba si no se hubiese promovido esa prueba. Siempre, obviamente, a favor de la verdad, a favor de la justicia. Ya por allí tenemos esa norma, vamos a llamarla por esta vez una norma abierta a que la tesis probatoria pueda fortificarse. Por otra parte, en la audiencia, en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal también está por antonomasia el derecho a la prueba cuando establece que hasta 5 días antes de la celebración de la audiencia, donde se va a discutir todos los presupuestos y requisitos formales, no formales de la acusación, de la base probatoria y de la continuación de medidas cautelares. Indudablemente que el artículo 311 establece que las partes pueden promover pruebas para practicarlas en el juicio oral. Interesante también que finalizada la audiencia preliminar, antes del juicio oral, están lo que se llaman las pruebas complementarias. Esas pruebas complementarias, el término complementario, o sea, no me suena tan preciso, pero así está denominada en el Código Orgánico Procesal Penal. Yo diría que son pruebas, nuevas pruebas, porque de la misma redacción del código se pueden llegar a estas conclusiones. El código establece que todas aquellas pruebas que las partes tengan conocimiento con posterioridad a la celebración de la audiencia preliminar pueden ser promovidas para su debate en el juicio oral. Entonces, ya es otra oportunidad en el derecho a la prueba. Por otra parte, en el desarrollo del juicio oral está la figura en Venezuela de la nueva prueba que más en la doctrina conocemos, en la doctrina hispanoamericana conocemos como la prueba de oficio. También en materia civil como un auto para mejor proveer, pero como estamos en el sistema de oralidad, el sistema juicio oral, no funciona el término auto para mejor proveer de ningún modo. Sí, la nueva prueba. Ahora, esta nueva prueba, indudablemente, que va a obedecer a circunstancias nuevas que surjan para esclarecer un hecho o para esclarecer una circunstancia. Vean, entonces, el criterio está dividido. ¿Para qué? Y muchos sustentan así, ¿para qué el juez va a buscar una evidencia? Para comprobar la culpabilidad, si ya dudaba, debía de absolverlo. El fiscal, si no alcanzó a probarlo y tiene ahora una nueva prueba para fortalecer, muchos sustentan que para alimentar su negligencia probatoria. Y obviamente hay una tendencia mayoritaria donde sustenta que la prueba debería ser entonces cuando favorece al imputado. Lo importante es que, sin entrar en detalle de esos visos, lo que sí estamos viendo que es una garantía durante el juicio oral al derecho a la prueba, aunque todo el juicio oral es un derecho a la prueba. Materializado como el de acceder a la práctica de la prueba, porque el juicio oral obviamente es la práctica de la prueba, es de acceder, participar, interrogar, contrainterrogar, dejar que se dé constancia de todas esas circunstancias que favorecen a una de las partes y solicita para que luego contestar si fueron o no valoradas. Entonces, ¿cómo se desarrolla en Venezuela el derecho a la prueba? Ahora, una vez finalizado el juicio oral, ante la Corte de Apelaciones, la ley establece que el recurrente, para probar errores de procedimiento, puede promover prueba. Y el artículo habla que puede emplear la prueba testimonial o haber solicitado con anterioridad el asunto de la grabación, del registro del juicio oral. Es interesante, naturalmente, que
Allí está tarifada, como si se quiere, de algún modo, el derecho a la prueba para probar los errores durante el juicio oral. Y la testimonial en el supuesto de que no existan, que no exista el registro. También es plausible, pero a mi modo de ver habría que agregar, están allí abierta esa norma para este tipo de errores de procedimiento, sino también lo que tiene que ver con pruebas que vayan en búsqueda de la verdad, porque puede haber sido que se le haya obtenido una culpabilidad a una persona inocente. Entonces, y la prueba que lo va a absolver está satelitando durante el juicio oral, pero de una forma extraproceso. Entonces, aquí están la propuesta de unos nuevos presupuestos. ¿Cuáles serían esos nuevos presupuestos? Entonces, promover nuevamente pruebas que no fueron, que fueron rechazadas en la audiencia preliminar, permitidas, pero que no fueron practicadas. ¿Pero a objeto de qué? De sustituir el veredicto del juicio oral. No. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal, todas las consecuencias, salvo una solamente, de las consecuencias de la apelación, se refieren y van a establecer la nulidad del proceso de la sentencia. Ahora, todo este gamaje, estos elementos de estas propuestas de cómo pudiera nuevamente promoverse prueba ante la Corte de Apelaciones es para probar a mi modo de ver, para probar la pertinencia de la necesidad de que en razón de que se vulneró el derecho a la prueba por una parte o la presunción de inocencia, según sea el caso, es la prueba fidedigna para obtener la nulidad de la sentencia y se retrotraiga y se celebre un nuevo juicio oral o en su defecto una nueva audiencia preliminar. Pero centrándonos específicamente en el juicio oral, entonces, este artículo que habla sobre los errores de procedimiento abarca, porque todo negar una prueba, no permitir su práctica es un error de procedimiento. Pero además, cuando hablamos de los errores de procedimiento, habríamos entonces que reconducir que no solamente son los errores estructurales o los que quebrantan garantías constitucionales y afectan la estructura, el desarrollo del proceso, sino también que dentro de la motivación hay errores probatorios cuya prueba está fuera de la motivación, como por ejemplo el caso del silencio de prueba. Entonces, en esos casos, el error no sería de juzgamiento, el error sería de procedimiento, porque la motivación de la sentencia es un requisito procesal y al ser un requisito procesal, la motivación de la sentencia puede reconducirse entonces como un error de procedimiento. Y es allí donde, avanzando en esas nuevas teorías de que la motivación, los errores de motivación, un error de procedimiento, abarcaría tanto los errores tradicionales de procedimiento como los errores de juzgamiento que causan nulidad al ser declarado con lugar de la sentencia. Pues bien, nos queda ahora hacer algunas acotaciones sobre el derecho a la prueba en casación, en este caso, obviamente, la casación penal. Entonces, en Venezuela tenemos que en los motivos de la casación penal, si se quiere, volvemos al tema del error de procedimiento. El único aparte del artículo 452, si bien recuerdo, sobre los motivos de la casación, nos hablan de que cuando el defecto es de procedimiento, se debe hacer un reclamo previo, salvo que se trate de violaciones constitucionales o de violaciones constitucionales cometidas después del cierre del debate. Indudablemente que esas cometidas después del cierre del debate están en la motivación de la sentencia, bien jurídica, bien probatoria, y todo el procedimiento de apelación
los errores de procedimiento de la Corte de Apelaciones, etcétera. Pero es interesante que ese segundo aparte nos permite, como tratándose de violaciones constitucionales, revisar el proceso, los errores de procedimiento desde el inicio del proceso, desde la apertura de la investigación, la fase de la imputación, la fase de la investigación, la fase intermedia, que es aquel depuramiento de la sentencia, y obviamente todo lo que haya sucedido durante el juicio oral, porque ya el artículo 444 en los motivos de apelación establece que es recurrible ante la Corte de Apelaciones todos aquellos defectos de procedimiento o actos que han producido indefensión. Qué interesante. Nos detenemos un momentico acá, entonces nos observamos que ello nos indica de que al ser denunciados ante la sala de la Corte de Apelaciones, indudablemente la sala penal, a través del andarivel de este artículo que establece que los errores de procedimientos no requieren, cuando son violatorios de garantías constitucionales, el reclamo previo. Ahora, el reclamo previo se exige es precisamente en las nulidades relativas que no tienen aquella trascendencia, pero tratándose de una violación constitucional, ejemplo, el derecho a la prueba, violación a la presunción de inocencia, indudablemente que esta sentencia sería arbitraria, nunca adquiriría una categoría de cosa juzgada. Al no poder obtener esa categoría de cosa juzgada, indudablemente que el derecho a la prueba se fortifica porque la sala penal de poderes jurisdiccionales para descender al proceso y examinar y eliminar y anular, controlar, enervar todas esas vías esas vías de hecho que se hayan cometido durante el proceso, que han desembocado en el deterioro del derecho a la prueba. Y por supuesto que si se trata del imputado en la violación de la presunción de inocencia. Vean entonces cómo nuestra Constitución, nuestra ley, el Código Orgánico Procesal Penal, no está divorciado de las nuevas doctrinas de la justicia conforme a la verdad, conforme a un debido proceso, conforme al derecho a la prueba. Interesante cuando todas las normas de la fase preparatoria sustenta que se buscará la verdad, se buscará verdad sobre todas las cosas por las vías jurídicas. Entonces, si hay una normativa, pero en abundante en cada fase, que nos permite ir oxigenando el derecho a la prueba a obtener una justicia objetiva, una justicia, si no bien encontramos la verdad absoluta, por lo menos vamos a encontrar una hipótesis falseable, una hipótesis comprobable, una hipótesis consona con un modo, tiempo y lugar del proceso. En la búsqueda de esta nueva fisonomía de la administración de justicia, ¿hacia dónde pudiéramos abarcar? ¿Cuál sería entonces la invitación? Sería a la construcción de una nueva narrativa. Y esa nueva narrativa, entonces, la vamos a encontrar en autores como Larry Laudan, en autores como el maestro Bacigalupo, en el maestro Manuel Atienza y, indudablemente, Perelman. Todos estos autores han tratado de acuñar un nuevo lenguaje que nos va a permitir reinterpretar el fenómeno. Ahora bien, es interesante dentro de esa misma búsqueda de un nuevo lenguaje apartarnos un momento del tema principal, pero la idea es retroalimentar la idea de fortificar estas visiones de nuevas maneras de justicia más consono a la verdad. Pues bien, existe un tema que ha sido trabajado profundamente en la literatura, que es la intertextualidad, diálogo entre textos. Ahora, ¿cómo funciona el diálogo entre textos en
en la administración de justicia, en la creación del derecho? Por supuesto que sí. Vean, ¿por qué funciona este tema? Porque Venezuela, los países de América Latina o de Hispanoamérica, Centroamérica, de México hacia acá, Cono Sur, nosotros no somos países creadores de teorías, somos países recepcionistas de teoría. Al ser entonces recepcionistas, se abre un vaso comunicante sumamente interesante porque nos va a permitir hacer un constructo con visos a la creación de conceptos. Por ejemplo, en materia de apelación, la palabra apelación, a mi modo de ver, es un concepto agotado. Es un concepto que no nos permite llevar a cabo de algún modo el fin de ese acto. Mientras que si hablaríamos de enjuiciamiento de la sentencia, ya estaríamos entrando en un campo más práctico, porque entenderíamos que entonces la apelación es una acusación a la sentencia definitiva del juez. Y entonces, al hacer una acusación a la sentencia, el control de los errores de la prueba vendría entonces siendo una acusación, y como toda acusación exige la carga de la prueba. Es decir, que en cada error probatorio, el recurrente debe de probar el error, ubicarlo, manifestarlo y, sobre todo, probar cómo ese error influye en la dispositiva de la sentencia. Vean, por ejemplo, en el caso del silencio de prueba, se debe establecer después que se formula la denuncia del recurso, cuál es la parte de la prueba, el conocimiento que el juez mutiló, ocultó, hacer entonces un juicio de inclusión, y dentro de ese juicio de inclusión proponer, evidenciar allí cómo al incluir se recompone todo ese abanico que estaba deforme y crea la historia del proceso de una forma consona. Porque hay un principio que dice, si tiene las evidencias y la ordena de una forma armoniosa, tendrías entonces armada la historia. Entonces estaríamos hablando allí de un juicio de inclusión. Se va a incluir, se va a probar que esa inclusión sustituye la parte arbitraria que el juez agregó, tergiversó, silenció en la sentencia, que pretende ahora tener un carácter de cosa juzgada. Vean, ¿por qué insisto en el asunto del nuevo lenguaje? Precisamente porque el nuevo lenguaje nos permite ser más certero, apelar y enjuiciar. Son dos términos totalmente diferentes. Y dentro de esa misma visión de sustituir conceptos o de retroalimentar un paradigma más elevado, más cónsono a la búsqueda de una verdad objetiva, también tenemos nuestras críticas al concepto tradicional de la casación, materia probatoria. En la materia probatoria siempre se ha sustentado que la casación no conoce sobre los hechos, sino sobre la aplicación del derecho. Pero es que es imposible separar casuísticamente en un caso en concreto el hecho del derecho.
Es como que si a una persona se le quisiera separar de su sombra, se le quisiera separar de su identidad. Es imposible. Vean, entonces, dentro de esa visión moderna de la casación, pero esto ha costado reiterarlo, reiterarlo y reiterarlo, pero no hay que insistir que vamos avanzando, hay que avanzar hacia una casación moderna, una casación que abarca el control del juicio de hecho, del juicio de derecho, y en materia de procedimiento, esta casación va a enervar todo tipo de vías de hecho, es decir, de actividades probatorias o de actos del proceso que incumben arbitrariedad. Entonces, el concepto de arbitrariedad es interesante trabajarlo, manejarlo conjuntamente al lado del concepto de la motivación, porque el anverso de la motivación sería la arbitrariedad. ¿Bien? Entonces, por aquello de la ley de los contrarios, la noche, el día. Entonces, ya no es cierto que la casación es para conocer sobre la puridad del derecho, porque la puridad del derecho no existe, por una parte. Pero además, al tener entonces una casación que se ocupa de examinar y de interesarle si los hechos establecidos, si los hechos debatidos fueron ciertos o falsos, avanzaríamos a una justicia más consona con los presupuestos y exigencias del día a día del hombre de a pie. Ahora bien, ¿qué apotegma tenemos entonces que derribar? Tenemos que derribar el apotegma de prohibido conocer el conocer. Y ese es el apotegma que ha alimentado a la casación para mantener una casación cerrada, con una visión reduccionista que ya no tiene sentido. En Venezuela, todas las normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Código Orgánico Procesal Penal, avanzan hacia un concepto moderno de la casación. Por ejemplo, nuestra Constitución en el artículo 49, cuando establece el debido proceso ya en el numeral 8, establece el derecho que tiene toda persona de solicitar que se restituya la situación jurídica infringida o por omisión o por acción de actos jurisdiccionales y obviamente en la sentencia del error judicial. Entonces allí la casación adquiere un rango constitucional. Entonces, teniendo la casación un rango constitucional, puede examinar todas las falencias desde primera instancia, segunda instancia y toda la arbitrariedad cometida por funcionarios policiales, Ministerio Público y los jueces en general en sus decisiones, en sus actuaciones. Ese artículo 40 del debido proceso, entonces se va a retroalimentar y va a tener un vaso comunicante también con el artículo 7 de la Constitución que establece el principio de prohibición de arbitrariedad. Si nos vamos al Código Orgánico Procesal Penal, existe un artículo que acá se llama sobre las esencialidades, de las formas no esenciales y esenciales, pero no le hagamos ruido a la palabra de las formalidades no esenciales. Viene lo interesante, que el artículo plantea, y ahí donde yo siempre he dicho, que es el abracadabra, y es la clave, la bóveda, no solo de la casación, de la apelación y de cualquier recurso, y establece que si el error de juzgamiento o de procedimiento no incide en la dispositiva, la sentencia, la decisión no será anulada. Ello nos indica entonces que tenemos que afianzarnos en cultivar, en practicar. ¿Qué es entonces
el principio de la trascendencia del error judicial. Entonces, tenemos que pasearnos si se trata de un error subsanable, las nulidades relativas, o un error de violaciones de garantías constitucionales. Vean, o sea, este diseño constitucional procesal nos permite hacer toda una quirúrgica, si se quiere, de controlar todas las patologías de la sentencia definitiva. Pero hay que ponerlo en práctica, hay que practicar el paradigma de conocer y erradicar el viejo apotegma de la casación que no conoce sobre los hechos, sí conoce a través de dónde, de la motivación se desciende a los errores de la motivación, a los errores del razonamiento probatorio y a través del T de logicidad, el T de verificabilidad, el T del sentido común, a través de los dos niveles de los que habla el maestro Bacigalupo, que es el nivel de la infraestructura racional de la sentencia. Y allí haríamos entonces un control interno y un control externo de la sentencia. Ese control interno abarcaría entonces todo ese raciocinio, las reglas del raciocinio, las reglas de la lógica, las reglas del cumplimiento de las reglas máximas científicas, la del sentido común. Entonces, vean cómo a través del derecho a la prueba, porque todas las partes tienen derecho a probar. ¿A qué no tienen derecho dentro del tema de la prueba? No tienen derecho a la prueba ilícita, ni el fiscal, ni el imputado, ni la víctima. Ni el juez puede una prueba de oficio de la forma ilícita, no la puede incorporar. Es decir, que no existe la protección constitucional a la prueba ilícita, a la prueba impertinente, a la prueba inútil ni a la inconducente. Entonces están dos extremos, pero si nos vamos al extremo de la pertinencia, entonces esa pertinencia, ¿dónde se puede también afianzar esa, salvaguardar ese núcleo de la información cognitiva que lleva a la prueba nociológica? En el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que se buscará la finalidad del proceso es buscar la verdad por las vías jurídicas. Y al buscarla por las vías jurídicas, entonces estamos fortaleciendo todo un debido proceso, toda una tutela judicial efectiva, y eso nos indica que desde el inicio del proceso podemos determinar cuáles son los actos arbitrarios, cuáles son las pruebas impertinentes, inconducentes, innecesarias, que no son útiles. Podríamos evitar que un inocente conozca la cárcel o, en su defecto, que un culpable quede en libertad. La idea es entonces que al comulgar todas las partes con ese mismo constructo, con esa visión ideológica de la prueba, que es la búsqueda de la verdad, se fortalezca el sistema de justicia hacia una justicia respetuosa de los derechos, de las garantías constitucionales, y que el proceso sea una vía de la construcción de un probatorio que debe ser constitucional, legal, válido, verdadero, fuera de los ripios de la arbitrariedad por errores, bien de existencia probatoria, de inexistencia probatoria y todos los defectos y patologías de la motivación de la sentencia. O sea que sí existen todas las normas para controlar las falencias de la actividad probatoria. Muchas gracias, de verdad que estoy totalmente complacido una vez más con la hermana República del Perú, el doctor Alex, que siempre ha tenido la deferencia de esta invitación, siempre a la orden. Y para nuestra América Latina, para nuestros países,
que somos hermanos, ¿de acuerdo? Toda la voluntad de poner al servicio de ustedes estas opiniones que no abarcan ni tienen la pretensión de una verdad absoluta, sino más bien quisieran motivar a mis hermanos latinoamericanos para que al sembrar estos foros, estas discusiones, vamos camino hacia una sociedad mejor en la búsqueda de la paz social a través de la justicia. Muchísimas gracias, muy complacido con ustedes, siempre a su orden. Muchísimas gracias, apreciado doctor. Un saludo y el reconocimiento por su destacada labor académica a nivel de Latinoamérica, así como también reconocemos el gran aporte. Gracias a usted, doctor, y feliz tarde. Que Dios los cuide y los bendiga. Muchas gracias por todo, de verdad que sí.